aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario eludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos oblicuos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, calle esquina 182. Comenzando con la misa a las 30 p.m. todos los
a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos de que estamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, y decíamos de que encontramos una parte de este material también en los Evangelios sinópticos, como la pesca en Lucas capítulo 5 y Marcos capítulo 1. La comida con el resucitado de Lucas capítulo 24, la misión de Pedro de Mateo capítulo 16 y la invitación al seguimiento. Todo es reelaborado libremente y tejido sobre el tema del amor. Probablemente es material joánico, redactado por otro y colocado al final, con semejanzas y diferencias de vocabulario, de estilo y de temas con respecto al resto del Evangelio. Hermanos, el capítulo 21 del Evangelio según San Juan se relaciona con el Evangelio de Juan, como los Hechos de los Apóstoles se relaciona con el Evangelio de Lucas. Después el relato de lo que Jesús ha hecho y ha dicho, como está relatado en Hechos capítulo 1, se narra de un modo sintético y paradigmático lo que sus discípulos hacen y dicen. En el Hijo del Hombre, levantado en la cruz, todo está cumplido. La cristología de los capítulos 1 al 19 culmina en la cruz, donde el Señor Jesús revela el amor extremo y nos entrega el Espíritu Santo. En el capítulo 20, la cristología se convierte en neumatología. Los discípulos ven al resucitado, acogen el Espíritu Santo y son enviados al mundo. En el capítulo 21, la cristología y la neumanología se convierten en eclesiología. El que ha visto la carne de Jesús y ha acogido su espíritu se convierte en hijo y continúa en el mundo la misión de revelar al Padre Celestial. Ahora los discípulos están en acción. Ya no están encerrados en Jerusalén como lo pudimos ver en el capítulo 20, sino en campo abierto sobre el lago Tiberíades o el lago de Galilea en la mañana. Allí donde viven la vida cotidiana, ellos durante la vida de Jesús. El tiempo y el lugar son significativos. El alba es el límite entre la noche y el día. El litoral es el límite entre el mar y la tierra. El alba y el litoral son el tiempo y el lugar típico del hombre, colocado entre dos realidades contrarias, ya que está llamado a surcar el umbral de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida. Los discípulos han salido del lugar donde el Señor Jesús les ha lavado los pies, como está descrito en Juan capítulo 14, y afrontan con Él y como Él el mundo. Después del don del Señor Jesús, que los ha amado hasta entregarse Él mismo y ha regresado mostrándose como vencedor de la muerte y príncipe de la vida, comienza el día del Señor. Es cada día que ya se ha de vivir en el amor del Padre y el de los creyentes. Por eso, hermano que me escuchas, los 7 van a pescar hombres para la vida, como lo anuncia Lucas capítulo 5, como lo ha hecho
el Señor Jesús, también ellos arrebatan hermanos del agua donde se anegan para comunicarles la fuente de agua viva. Hermanos, esta pesca es el mucho fruto que Jesús había prometido al que esté unido a Él, obedeciendo a su palabra y observando su mandamiento de amarnos como Él nos ha amado, según Juan capítulo 15. El que no está unido a Él permanece en la noche, como Judas Iscariote. Todas sus fatigas son infecundas y mortíferas. De todos modos, las tinieblas ya están derrotadas y ha llegado la luz. El Señor ya ha hecho entrega del don de su vida y ha preparado su banquete. No es una casualidad que la escena se desarrolle sobre el lago de Tiberíades, donde la palabra se había convertido en pan, según Juan capítulo 6. También aquí, la misión culmina en la comida común, como está en Marcos capítulo 6, a la cual los discípulos dan su aporte. El que come el cuerpo del Señor Jesús vive de Él y en Él, porque recibe su Espíritu Santo, que le hace reconocer al resucitado y lo hace capaz de testimoniarlo. Lo anuncia Juan capítulo 15. Hermanos, unidos a Él y escuchando su palabra, esto es lo que subraya el texto. Nuestra pesca llega a ser fecunda, incluso más que la suya, como lo anuncia Juan capítulo 14. El centro de todo, como se ve en la triple pregunta dirigida a Pedro, es el amor a Jesús, que lo hace habitar en nosotros los creyentes. Pero el origen permanente de nuestro amor a Él es su amor a nosotros, como nos lo testimonia el discípulo predilecto que ha contemplado al traspasado. Hermanos, este capítulo, colocado al final del Evangelio, más que una conclusión, es una apertura. En efecto, abre al mundo entero el horizonte de la vida nueva que el Hijo de Dios ofrece a los creyentes. A la luz de lo que ya hemos visto en el Evangelio, la riqueza de este breve capítulo es inagotable. Se podrían escribir muchas cosas que no bastaría el mundo entero para contenerlas. Transformando el versículo final del Evangelio, podemos decir que ya el mundo entero no es más que el volver a escribir, o mejor, el hacerse carne la palabra de Dios, mediante el testimonio del amor dado y recibido y comprendido en la pesca, que alimenta con un alimento nuevo el banquete preparado por el Hijo de Dios. Hermanos, la historia del mundo ya es historia de Dios, manifestación progresiva de la gloria. Dios entró en la creación para que todas las criaturas entren en Dios. El verbo de vida se ha hecho carne
para que toda carne participe de la vida del Verbo. La iglesia, hermano que me escuchas, que el apóstol Pablo llama cuerpo de Cristo, es su plenitud anticipada, lo anuncia Efesios capítulo 1, como la carne del Señor Jesús, donde todo está cumplido. A través de ella se revela y, al revelarse, se comunica a todos el don de Dios. Lo anuncia Juan, capítulo 17. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Lo anuncia primera de Juan, capítulo 3. Hermanos, el capítulo 21 del Evangelio de Juan consta de dos partes principales, muy estructuradas, donde se vuelven a tomar los temas fundamentales de la vida del Señor Jesús, que ya resuenan en la de los discípulos. La primera parte muestra a los discípulos en su misión, con la presencia del Señor Jesús en medio de ellos, y culmina en la Eucaristía. La segunda rehabilita al apóstol Pedro y su misión pastoral, basada en el amor y en el seguimiento, y la armoniza con la misión del discípulo amado, testigo del amor. La conclusión final vuelve a tomar e identifica al discípulo amado con el autor del Evangelio. A través de esta añadidura, el Evangelio, como toda la Escritura, se declara explícitamente como un escrito abierto que se ha de volver a escribir al infinito. El Señor Jesús cumplió la obra del Hijo de Dios, que es amar a los hermanos con el mismo amor del Padre. Ahora, hermano que me escuchas, después de subir hasta Él, vuelve a nosotros. O mejor, viene a estar en nosotros con su Espíritu Santo, para que llevemos adelante su obra. La iglesia, hermano que me escuchas, a través del testimonio apostólico recibido vitalmente y transmitido, viene a ser una nueva escritura progresiva del Evangelio, el Evangelio eterno de Dios en el mundo. Es realmente el quinto Evangelio, el Evangelio vivo. Así lo dice el apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, cuando les dice: ustedes son nuestra carta, son una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Lo anuncia en 2 de Corintios, capítulo 3. En la escucha de lo que Jesús vivió y el Evangelio ha narrado, nuestra historia viene a ser historia de Dios, revelación de la gloria. Y el versículo 1 se lee: después de esto, hermanos, la expresión recuerda al Señor Jesús que da el pan en Juan capítulo 6 y lava los pies al apóstol Pedro en Juan capítulo 13. Es una indicación de tiempo que remite aún antes. El tiempo sucesivo viene después de esto que sucedió aquel día. Es el día 1,
del cual fluye todo como el agua de su fuente. Es un tiempo sin tiempo, porque ya es todo tiempo. Seguimos leyendo el versículo. Se manifestó otra vez Jesús a los discípulos. Hermanos, es una manifestación ulterior del Señor Jesús, diferente de las anteriores. La palabra manifestarse, que Juan el Evangelista usa 9 veces, se aplica 3 veces a los encuentros con el resucitado, y todas ellas en este relato. Manifestar significa volver claro. Sugiere un salir de la oscuridad para llegar a la luz. Él ya está presente y se manifiesta así. Este será de ahora en adelante su modo de estar con sus creyentes. Mientras nosotros estamos sobre el mar del mundo para cumplir la obra que nos ha confiado, Él está ya en la orilla, sobre la tierra. Desde allí nos asiste y se manifiesta en la palabra que hace fructuosa nuestra pesca y en el banquete que cumple con nosotros los creyentes. En otras palabras, el Señor resucitado es experimentado en la palabra misión y en la Eucaristía, que nos hacen participar en su fecundidad de vida. Seguimos leyendo el versículo. A orillas del mar de Tiberíades. Hermanos, el don del pan acontecido más allá del mar de Galilea, de Tiberíades, según Juan capítulo 6. Aquí se llama solamente Tiberíades, para evidenciar el nombre pagano de la capital de Galilea, constituida en nombre del emperador o construida en nombre del emperador Tiberio. Este encuentro con el resucitado no se realiza en el cenáculo, donde los discípulos han recibido el pan, el Espíritu Santo y la misión. Sucede en campo abierto entre los paganos. La Eucaristía, que seguirá, es una misa sobre el mundo. Al alba y a orillas del mar, donde se llega al final de una noche de fatiga. Seguimos leyendo el versículo. Se manifestó de esta manera. Hermanos, este encuentro con el resucitado, diferente de los anteriores, se realiza en el umbral entre el mar y la tierra. Sobre esta orilla, lugar de partida y de llegada de toda misión, el discípulo va de un lugar a otro continuamente, entre el mundo por salvar y el Salvador del mundo. Se dice además que el Señor Jesús se manifestó, no que los discípulos lo vieron. Ya lo encuentran como aquel que se revela a través de la escucha de la palabra y es reconocido a través del amor del discípulo predilecto y el don del pan. Estas palabras, hermano que me escuchas, sirven de inclusión a la primera parte del texto y subrayan el de esta manera, que es el don nuevo como se presenta el Señor. De nuevo y siempre a los discípulos. Y en el versículo 2 se lee, estaban juntos. Después del don de la Pascua,
Los discípulos están juntos. Se habla de 7 discípulos. No son los 12 que representan a las tribus de Israel. Son 7, que es el número de la totalidad que representa a las naciones paganas. Ya es la comunidad de las 7 iglesias, según Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, abierta al mundo. Seguimos leyendo el versículo. Simón Pedro, el Señor Jesús, le había prometido que, después de esto, comprendería su gesto de lavarle los pies, en Juan capítulo 13. Simón, hermano de Andrés, es uno de los primeros que lo ha encontrado y recibió de él el nombre de Pedro, en Juan capítulo 1. Es el quien, después del discurso del pan de la vida, dice en nombre de todos: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, en Juan capítulo 6. Lo volvemos a encontrar en la última cena varias veces. No quiere que el Señor Jesús le lave los pies. Pide al otro discípulo que pregunte quién es el traidor y declara que está dispuesto a seguir al Señor hasta morir por él, en Juan capítulo 13. En el huerto de Getsemaní, saca la espada para defenderlo. Y en el patio, donde lo ha introducido el discípulo amado, lo niega, en Juan capítulo 18. Lo encontramos de nuevo junto con él en el viaje apresurado de madrugada al sepulcro, en Juan capítulo 20. El entrecruzarse de su camino continúa también en este relato y halla en su final, como síntesis de todo el Evangelio, su explicación. Seguimos leyendo el versículo. Tomás, llamado el gemelo. Hermanos, el apóstol Tomás se declara dispuesto a morir al lado de Jesús, en Juan capítulo 11. En la última cena, le pregunta a dónde va y obtiene la respuesta: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14. Vuelve a aparecer en el relato anterior como el incrédulo que llega a la fe plena, exclamando: Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20. Seguimos leyendo el versículo. Natanael, el de Caná de Galilea, es el verdadero israelita que, superando sus dudas, es el primero en reconocer al Señor Jesús como Hijo de Dios y Rey de Israel, en Juan capítulo 1. Se precisa que es de Caná de Galilea, donde el Señor Jesús obró el primer milagro y manifestó su gloria, según Juan capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo. Los de Zebedeo. Es la única vez que en el cuarto evangelio aparece esta expresión. Sabemos por los otros evangelios que son Santiago y Juan. Lo podemos leer en Marcos capítulo 1. Aquellos que, con Pedro, participan en la pesca de Lucas capítulo 5. En la tradición del segundo de estos hermanos, ha sido identificado con el compañero anónimo de Andrés en Juan capítulo 1. El otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, autor del cuarto evangelio. Seguimos leyendo el versículo. Otros dos
de sus discípulos. ¿Quiénes son estos discípulos? ¿O estos dos discípulos? ¿Quiénes son? Es inútil preguntar, pues son anónimos. Sabemos que son dos, principios de muchos creyentes. Representa a los discípulos que vendrán más tarde, que se llaman otros, como el otro discípulo, al que el Señor Jesús amaba. Y el versículo 3 se lee: Simón Pedro le dice, en el capítulo 21, Simón Pedro desempeña un papel de preeminencia. Toma la iniciativa de la pesca. Se arroja al mar y arrastra a la orilla la red llena de peces sin que se rompa. A él, después de la comida, el Señor Jesús se dirige directamente para confiarle su misión como buen pastor. Pero el otro discípulo, que es el primero en reconocer al Señor Jesús y queda como testigo perenne de aquel que viene. Seguimos leyendo el versículo. Voy a pescar. Simón Pedro no ordena a los otros que vayan a pescar. La autoridad no es mando, sino un modelo a imitar. La imitación del otro, cuyo ejemplo hace realidades los deseos de cada uno, es principio de toda acción humana, en el bien y en el mal. Hermanos, como el Señor Jesús va hacia el Padre, Simón Pedro va hacia los creyentes. Los discípulos son elegidos y enviados a llevar adelante la misión del Hijo de Dios. Miren cómo lo que Él nos dice. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto. Y lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Existe un parentesco estrecho con muchos puntos en común entre este relato y la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5, donde el apóstol Pedro recibe la promesa: desde ahora serás pescador de hombres, en Marcos capítulo 1, Mateo capítulo 4. Seguimos leyendo el versículo. También nosotros vamos contigo. Los otros deciden espontáneamente ir con él. No son unos subordinados, más o menos insubordinados, sino personas en comunión, por libre decisión del Espíritu Santo. Esta comunión entre ellos, sin embargo, queda estéril hasta cuando sea comunión con el Señor Jesús, que es obediencia a su palabra. La preposición con indica precisamente comunión y aparece solo otras 2 veces en Juan el Evangelista. Se habla de Lázaro resucitado, que está a la mesa con Jesús en Juan capítulo 12, y de Jesús que entra en el huerto con sus discípulos en Juan capítulo 18. Para el apóstol Tomás, que dice que está dispuesto a morir al lado del Señor Jesús, se usa la preposición griega meta, que indica más bien estar al lado, según Juan capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo. Fueron y subieron a la barca. Hermanos, el Señor Jesús
ha salido del Padre Celestial para venir al mundo al encuentro de los creyentes. Los discípulos salen del lugar donde se encuentran y suben a la barca en medio del mar. La de ellos es la misma misión del Hijo del Hombre: pescar hombres para que vivan. En efecto, en el agua mueren. Seguimos leyendo el versículo. Esa noche, hasta ahora, se ha hablado de ese día. Pero cualquier día se vuelve noche hasta cuando se manifiesta la luz del mundo. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 9. Él ya está siempre en el mundo, pero no lo vemos hasta cuando la palabra escuchada y el pan compartido nos abran los ojos y los oídos de nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. No pescaron nada. La iniciativa común del apóstol Pedro y de los otros no tiene resultado. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, lo anuncia Lucas capítulo 5. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Lo anuncia el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Él permanece en nosotros como nosotros en él, si escuchamos su palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hermanos, el Señor Jesús puede manifestarse porque el amor, que consiste concretamente en poner en práctica su palabra, nos lo pone de presente. El que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Hermanos, toda iniciativa apostólica, con todas las redes y las peripecias del mundo, si no brota de la comunión con el Señor Jesús, queda infructuosa. Sin el amor, todo se reduce a nada. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 13. Y en el versículo 4 se lee: cuando ya amaneció, la noche termina y llega el alba con la presencia del Señor Jesús. Con él comienza el día nuevo, según Juan capítulo 20, que disipa la tiniebla en la que se encuentran los discípulos. Seguimos leyendo el versículo. Estaba Jesús en la orilla. Hermanos, el Señor Jesús está de pie en la orilla, como había estado antes en el cenáculo, según Juan capítulo 20. En este versículo, al describir el gesto eucarístico, se dirá que viene como en el capítulo 20. Seguimos leyendo el versículo. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hermanos, el Señor Jesús, después de haber cumplido su misión, ya ha llegado a la orilla.
Desde allí está presente ante los discípulos que continúan su misión, pero esta queda estéril y él no es reconocido hasta cuando cumplan su palabra. Y el versículo 5 se lee: les dice Jesús, muchachos. Es un término afectuoso. En este relato se salva de una muerte segura la comunidad naciente y se engendra la comunidad nueva de creyentes. Seguimos leyendo el versículo. ¿No tienen pescado? El Señor Jesús interroga a los discípulos acerca del trabajo nocturno. Les pide pescado. El pan existe ya. Es Él que se entregó por la vida del mundo. Falta el pescado que se ha de añadir a este pan. Es la respuesta a su amor, que solo nosotros los creyentes podemos dar. Ella consiste en que vayamos hacia los hermanos obedeciendo su palabra. Nuestro alimento es el mismo del Hijo de Dios. Llevar a cabo la obra del Padre Celestial, según lo anuncia Juan capítulo 4, que quiere salvar a todos sus creyentes, con el último de los cuales el Señor Jesús se ha identificado. En efecto, hermano que me escuchas, en el último de los hermanos vemos al Hijo de Dios al que hay que amar. Seguimos leyendo el versículo. Le contestaron, no. Hermanos, el Señor Jesús les había prometido a los discípulos que ellos realizarían sus mismas obras y aún más grandes en Juan capítulo 14. Su respuesta es un no tajante, lleno de desilusión. ¿Cuántas veces, a pesar de nuestro esfuerzo con habilidad y empeño, andamos a tientas en la noche y no pescamos nada? Según Lucas capítulo 5. Si la misión no produce fruto, significa que estamos unidos a Él, que no escuchamos su palabra. Y el versículo 6 se lee: echen la red a la derecha de la barca. Hermanos, el Señor Jesús ordena que echen la red en un lado preciso, el único que puede ser fecundo. Por eso nos ha dado una orden precisa, su mandamiento, y nos ofrece el poder divino de amarnos mutuamente con el mismo amor con el cual Él nos ha amado. Solo la obediencia a este mandamiento hace que Él permanezca en nosotros los creyentes y nos da su vida. Así como María dijo, hágase en mí según tu palabra, en Lucas capítulo 1, así también el discípulo dice, en tu palabra echaré las redes, así como también lo testigua Lucas capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo. No podrían arrastrarla por la abundancia de peces. Por la obediencia al mandato del Señor, su pesca es abundante. Se puede capturar para la vida solo mediante el amor. El término abundancia, que en griego indica plenitud, se usa a propósito de los enfermos colocados al borde de la piscina que esperan salvación, según Juan capítulo 5. En la red arrastrada a tierra,
existe una multitud de hombres salvados de las aguas. Una plenitud que abarca toda la humanidad. Es el mucho fruto del sarmiento unido a la vid, según Juan capítulo 15. La misión no es obra nuestra, sino es obra del Espíritu Santo que el Señor Jesús nos ha dado, según Juan capítulo 20. Por su fruto se reconoce el árbol, lo anuncia Mateo capítulo 7. Y el versículo 7 se lee: el discípulo a quien Jesús amaba es el que conoce el amor de Jesús. Había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús cuando el apóstol Pedro le preguntó quién era el traidor en Juan capítulo 13. Él introdujo al apóstol Pedro en el lugar en el cual Jesús daba testimonio en Juan capítulo 18 y corrió con él, precediéndolo al sepulcro en Juan capítulo 20. Además, él estaba con la madre a los pies de la cruz en Juan capítulo 19 y contempló al traspasado que nos dio testimonio en el Evangelio en Juan capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo. Dice entonces a Pedro, este discípulo, como ya se dijo, aparece siempre cercano y en contrapunto con el apóstol Pedro. Seguimos leyendo el versículo. Es el Señor. Él es el que notifica al apóstol Pedro la presencia del Señor. Solo el amor ve y señala a Pedro y a todos el mejor camino, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 12. Es el de Jesús, verdad de la vida, que es el amor. Seguimos leyendo el versículo. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido. Este versículo contiene vocablos altamente evocativos. Se volverán a usar los versículos 18 y 19 cuando se diga que también el apóstol Pedro finalmente puede seguir al Señor Jesús y llegar a ser como Él. Simón Pedro se ciñe el vestido y se arroja al mar, así como antes había entrado en el sepulcro en Juan capítulo 20. Arrojarse al mar y salir a flote. Desnudez y vestido son alusiones al bautismo. Simón Pedro sepulta su pasado, ahogando las presunciones y las culpas para volver a salir a flote en la orilla y a encontrar al Señor Jesús. La palabra ceñirse aparece en el lavatorio de los pies, cuando el Señor Jesús se ciñe la toalla del siervo, en Juan capítulo 13. Aquí el vestido del apóstol Pedro se llama así porque él se lo coloca sobre su desnudez. Es el vestido del Señor que lo envuelve en su amor y le permite afrontar el mar. Precisamente aquí, después de esto, también él reconoce quién es el Señor y Maestro. Parece extraño ceñirse el vestido para arrojarse al agua, pero cuando se pesca de noche, para protegerse del frío, se viste sobre la piel una especie de camisa que durante el día se quita. El apóstol Pedro se ciñe con esta prenda de vestir que tiene un significado profundo. La vestidura con la cual se bautiza en el mar
para volver a tierra, recuerda la herencia que el crucificado dejó a sus verdugos en Juan capítulo 19. Y el versículo 8 se lee: los demás discípulos vinieron en la barca. Mientras Simón Pedro desaparece en el agua, los otros vienen con la barca, trayendo la multitud de peces. Las dos barcas de Lucas capítulo 5 se han convertido en una y además pequeña. La iglesia es una sola y los abarca a todos, pero siempre sigue siendo una barquita que nunca se convierte en un transatlántico. Seguimos leyendo el versículo. No distaban mucho de la tierra. La tierra, por antonomasia, es la tierra prometida, donde el Señor Jesús ya ha llegado, y los discípulos vienen con el fruto de su misión. Seguimos leyendo el versículo. Unos 200 codos. Los 200 codos recuerdan los 200 denarios necesarios para saciar a la multitud de Juan capítulo 6. La distancia del mar a la tierra tiene un costo muy alto. El don del pan que Jesús ha ofrecido gratuitamente. La gratuidad es el único precio de la vida. Seguimos leyendo el versículo. Arrastrando la red con los peces. Hermanos, como la barca, también la red es única. Los distintos creyentes cumplen la misma misión, por obediencia al mandato del amor. La red, que se nombra 4 veces, número de totalidad, es lo que recoge en uno a los hombres para llevarlos a la salvación. Todos los creyentes están unidos en una comunión libre entre ellos. Y el versículo 9 se lee: al saltar a tierra. La tierra es el lugar donde el Señor Jesús está y se manifiesta. Es el lugar de donde se parte para la misión y a donde se regresa trayendo nuevos creyentes. Es el lugar de la Eucaristía, verdadera tierra prometida, donde se vive como hijos y como hermanos y como creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. No se dice que venga el Señor Jesús, sino brasas con pez y pan. Las brasas evocan la negación del apóstol Pedro en Juan capítulo 18 y preparan la continuación de la escena. El pez y el pan. Hay una superposición entre el Señor Jesús y los dones eucarísticos. Recuerdan el hecho de los panes y de los peces, cuando el Señor Jesús anticipó su Pascua. Ahora, hermano que me escuchas, los discípulos comprenden el discurso pronunciado en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida en Juan capítulo 6. Jesús es el pan que se ofrece. También el pez que vive en el abismo y viene sobre la tierra para ser cocido y convertirse en alimento es Él. El pez asado sobre el fuego representa a Cristo en su pasión. Nos dice el gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín. En efecto, hermano que me escuchas, el pez vive en la muerte, o sea, en el mar. Y al morir sobre la tierra, se entrega como vida para los otros. El Señor Jesús, precisamente por cuanto es negado y llevado a la muerte,
es alimento para todos los creyentes. Ahora, cuando Él nos ha amado hasta la entrega de sí mismo, también nosotros los creyentes tenemos su Espíritu Santo y podemos obrar como Él. De la Eucaristía del Hijo de Dios, celebrada en la soledad de la cruz, brota nuestra Eucaristía como hermanos y creyentes, partícipe de su misión y de su fruto. De la Eucaristía se parte como hijos hacia los creyentes y a la Eucaristía se regresa como nuevos hermanos que se convierten en creyentes, capaces de ir también a ellos hacia los otros hermanos. Y así se continúa hasta cuando Dios sea todo en todo, lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. Entonces los hijos de Dios dispersos se reunirán en la unidad del Hijo de Dios, según Juan capítulo 11. Y el Padre Celestial de Él llegará a ser Padre nuestro de todos nosotros los creyentes. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe.